Muy buenas, bienvenidos al tercer episodio del podcast del entrenador clínico. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que a mí me gusta muchísimo, y es el del cáncer infantil. Algunos sabréis que hace 2 días, el 15 de febrero, se celebró el Día Internacional del Cáncer Infantil, y es por eso, y entre otras cosas, que hoy vamos a estar hablando de este tipo tan peculiar de cáncer. Sabéis que últimamente en LinkedIn, en YouTube o en Instagram he estado subiendo muchísimo contenido relacionado con el cáncer y en relación al ejercicio físico, y este no va a ser una excepción porque es un tema muy interesante, con poca investigación, pero que en relación al ejercicio físico aquí en España tenemos unos grupos de investigación espectaculares, y hoy voy a demostraros que estos investigadores hacen un excelente trabajo aportándonos conocimiento para que los entrenadores clínicos puedan aplicarlo con estos niños. Vamos a empezar hablando un poquito más para conocer a este cáncer infantil. Mirad, el cáncer infantil o cáncer pediátrico se da en niños y adolescentes de 0 a 19 años, aunque también puede hacer referencia a edades comprendidas entre los 0 y los 14 años. Afortunadamente, en España, el cáncer infantil se le ha llegado a considerar como una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, hay unos 1000 casos nuevos de cáncer infantil al año. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima, es decir, no tenemos cifras exactas, que podría haber unos 400.000 casos de cáncer infantil a nivel global. Dicho esto, vamos a preguntarnos ahora a continuación cuáles son los tipos de cáncer infantil más comunes. Aquí en España los más comunes serían las leucemias. Para muchos de vosotros este concepto ya os sonará. Esa leucemia o ese cáncer de la sangre. Cuando hablamos de leucemias, no solo nos referimos a los cánceres que afectan a los glóbulos rojos. También podemos hablar de glóbulos blancos, como por ejemplo los linfocitos, o otras células, como por ejemplo las plaquetas. Estos serían los tipos de cáncer más comunes. Pero también tenemos otros, como por ejemplo los tumores en el sistema nervioso o todos aquellos cánceres del sistema nervioso. Estos ocuparían la segunda y tercera posición. Cuando vemos las cifras y nos ponemos a investigar, nos vamos a dar cuenta al toque de que las cifras en adultos no son las mismas que en niños, aunque un niño también puede expresar un cáncer que tiene un adulto. Por ejemplo, en adultos, los cánceres más comunes pueden ser mama, próstata, colorectal, pulmón, etc. Estos son los más comunes. Sin embargo, en niños esto no es lo que sucede, aunque un niño también puede expresar, por ejemplo, un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque las causas son distintas, y esto lo vamos a ver a continuación y es algo realmente interesante de estudiar. Dejando esto de lado, tenemos algunos datos bastante interesantes, y esto supone una problemática a nivel social, a nivel cultural, y sobre todo está muy ligado al tema socioeconómico. Tenemos que diferenciar, desgraciadamente, entre países con un alto estatus socioeconómico y los países con bajo estatus socioeconómico. Esto va a determinar en gran medida la tasa de supervivencia. Dos caras de la moneda. Por un lado tenemos la tasa de supervivencia en los países altamente desarrollados y la tasa de supervivencia en los países poco desarrollados. Afortunadamente, por ejemplo, aquí en España la tasa de supervivencia está en torno al 80-82%. Esto es una tasa de supervivencia muy alta, aunque los investigadores se están empeñando en que de vista a 15-20 años esta tasa de supervivencia llegue a los 95%, lo cual es algo extremadamente sorprendente y sería como casi no curar, pero evitar muchísimas muertes en relación al cáncer infantil. Pues bien, aquí en España la tasa de supervivencia es muy alta, sin embargo, en países desarrollados podríamos hablar de tasas de supervivencia, desgraciadamente, que rondan, por ejemplo, al 40 o al 30%. Obviamente, los tumores más agresivos, los cánceres más agresivos, tienen tasas de supervivencia inferiores, aunque estemos hablando de países desarrollados. Esto sucede en otros tipos de cáncer también aplicables en los adultos. ¿Por qué podría darse esta problemática tan bestia? Pues, sobre todo, por el nivel económico.
Sabemos que gracias a los recursos económicos podemos invertir en investigación. Investigación para los tratamientos, investigación para la detección y para el diagnóstico de este tipo de cáncer infantil. Si tenemos tratamientos que obviamente nos van a causar efectos secundarios muy perjudiciales, como ya he hablado muchas veces en mi canal, como la caquexia, obesidad, anorexia, pérdida de masa muscular y de densidad mineral ósea, etcétera, etcétera. Estos tratamientos van a causar estragos muy significativos en el cuerpo de los niños y adolescentes, que son individuos que están en desarrollo, por tanto están en especial riesgo. Los tratamientos causan efectos secundarios. Si nosotros no tenemos suficientes recursos para desarrollar mejores tratamientos que causen menos efectos secundarios, la tasa de supervivencia va a disminuir. Si no tenemos suficientes recursos económicos para investigar en soluciones que nos ayuden a disminuir la gravedad de los efectos secundarios de los tratamientos, la tasa de supervivencia va a disminuir. Si no tenemos suficientes recursos económicos para tener buenas técnicas de diagnóstico, la tasa de supervivencia va a disminuir. Si yo hago como consecuencia de falta de recursos económicos o de un sistema sanitario precario, si hago diagnósticos tardíos o diagnósticos erróneos por falta de formación profesional, la tasa de supervivencia va a disminuir. Y es por eso que tenemos una diferencia abismal entre los países altamente desarrollados y los países poco desarrollados. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué un niño tiene un cáncer infantil? Tenemos que empezar a diferenciar entre las causas que pueden llevar a un cáncer en un adulto y las causas que lo llevan a un cáncer infantil. Por ejemplo, en los adultos los estilos de vida son muy determinantes. Cuando hablo de estilos de vida me refiero a mala alimentación, sedentarismo e inactividad física, alcoholismo, tabaquismo, poca exposición solar o altos niveles de estrés. Estos estilos de vida nocivos van a aumentar el riesgo o van a acelerar el proceso de crecimiento de los tumores. Sin embargo, en los niños, ¿cómo puede influir esto en el cáncer de un niño que tiene 3 años? Pues bien, el ambiente, la influencia del ambiente es poca. Existe, pero es poca. Normalmente hay varios factores que determinan este riesgo o que un niño llegue a tener este cáncer, como por ejemplo ciertas mutaciones genéticas, pero también la edad de la madre o del padre. Pero por ejemplo también puede ser que una madre haya abusado del alcohol durante el embarazo. Esto podría aumentar el riesgo de que tu hijo tenga cáncer infantil. El ambiente o el impacto del estilo de vida nocivo no ha tenido el suficiente tiempo como para afectar a nuestro ADN y alterar a nuestras células para transformarlas en células cancerosas. Para los que os habéis quedado hasta aquí, espero que os esté gustando el podcast, que estéis aprendiendo y os parezca interesante el tema tan especial que he traído para conmemorar un día como es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Recordad que podéis ver esto en YouTube, iVoox, Spotify y también en Anchor. Vamos a continuar con una pieza clave del podcast de hoy y que poco a poco tiene más relevancia en el panorama del cáncer pediátrico. Muchos de vosotros ya sabréis por dónde voy a tirar porque me dedico a ello y es mi especialidad. Efectivamente, vamos a hablar de la importancia que tiene el ejercicio físico, tanto de fuerza como aeróbico, para tratar a estos niños una vez han pasado el cáncer, pero también cuando están pasando esta etapa tan peculiar en sus vidas. El ejercicio físico es beneficioso y muchos de vosotros ya conoceréis muchos de sus beneficios. Hay algunos que están muy estudiados, otros no tanto, algunos que son muy conocidos y otros no lo son tanto. Los beneficios que tiene el ejercicio físico pueden ser aplicables para los niños, adolescentes
adultos y personas mayores, para gente con patología y para gente sin patología. Y obviamente también se aplica para los niños y niñas con cáncer. Algunos de estos beneficios, que los beneficios son a nivel global, tienen que ver con una mejora en nuestro sistema cardiovascular, una mejora en nuestro sistema respiratorio, mejoras en el sistema nervioso porque puede mejorar la memoria, el aprendizaje, la capacidad de concentración, puede mejorar también patologías como la ansiedad, la depresión, mejorar nuestro estado de ánimo, pero también es muy útil para disminuir el dolor o la fatiga, disminuir la inflamación o mejorar un sinfín de variables en nuestro organismo. Y también, obviamente, puede mejorar nuestra masa muscular, puede hacernos ganar músculo y ser más fuertes, incluso más resistentes. Es muy importante que entendamos las consecuencias que tienen los tratamientos anticáncer sobre el organismo de estos niños y adolescentes, porque aunque a día de hoy existe una investigación muy intensa para desarrollar las mejores técnicas o los mejores tratamientos para paliar este cáncer, a día de hoy siguen teniendo efectos secundarios, los cuales algunos llegan a ser letales. Los tratamientos contra el cáncer, hablando y haciendo referencia a los tratamientos farmacológicos como puede ser inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, van a causar efectos secundarios a nivel respiratorio, a nivel de masa muscular, a nivel óseo, a nivel sexual, a nivel del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Los adolescentes y niños, al estar en vías de desarrollo, van a ser más vulnerables a los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos contra el cáncer. Hay muchísimos efectos secundarios que pueden afectar a los niños. En este caso, en este podcast, me voy a centrar en qué es la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad son todos los efectos secundarios que tienen los tratamientos farmacológicos contra el cáncer sobre el sistema cardiovascular. Tenemos que entender que el corazón de los niños y adolescentes es más frágil porque está desarrollándose. Esto también sucede en las personas mayores y como consecuencia de ello, los tratamientos, en este caso basados en antraciclinas, por ejemplo, es decir, quimioterapia, van a afectar a la estructura del corazón y la función. Tenemos un valor muy importante para nosotros que es capaz, en parte, de expresarnos la función o qué tan bien funciona el corazón. Este es conocido como FEBI. Desgraciadamente, los niños que se han sometido a antraciclinas van a experimentar una disminución en la función del corazón, lo cual se puede ver reflejado en este valor conocido como FEBI. Es muy importante que los niños y adolescentes hagan ejercicio físico, hagan ejercicio de fuerza y ejercicio cardiovascular. ¿Y por qué estás incidiendo en esto tanto, Alejandro? Pues porque se ha demostrado que el ejercicio físico, tanto de fuerza como aeróbico, es capaz de mantener la función del corazón durante estos tratamientos farmacológicos contra el cáncer. Desgraciadamente, no podemos afirmar que el ejercicio físico en un contexto tan agresivo como la quimioterapia mejore la función del corazón en cuanto a FEBI, pero sí que podemos afirmar que la mantiene o disminuye la velocidad a la cual va a disminuir. Y esto es muy importante porque las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en niños con cáncer infantil. Este tipo de complicaciones cardíacas son muy relevantes en cuanto a la mortalidad de niños y adolescentes. Y gracias al ejercicio físico podemos preservar la función del sistema cardiovascular. Por tanto, indirectamente podríamos disminuir el riesgo de mortalidad. Y esto ya se ha demostrado en algún que otro estudio, desgraciadamente no tenemos muchísima evidencia, pero algo tenemos, de que los niños y adolescentes que hacían ejercicio físico en un futuro, es decir, cuando ya eran supervivientes, tenían un menor riesgo de mortalidad. El ejercicio físico tiene que ser entendido como una herramienta
segura y eficaz, y que es capaz de disminuir la mortalidad, por tanto aumentar la supervivencia de estos niños y adolescentes. Y tenemos muchísimos investigadores a nivel nacional como Alejandro Lucía o Pedro Valenzuela que están investigando los efectos del ejercicio físico en este tipo de poblaciones, aquí en hospitales como por ejemplo el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid. Ahí se llevan a cabo programas de ejercicio físico intrahospitalario para mejorar la calidad de vida de estos niños. Y esto se tiene que saber. A día de hoy hay hospitales que están aplicando con éxito el ejercicio físico para tratar estos niños. Y esto es tremendamente importante y lo volveré a repetir de nuevo. Hoy me voy a poner muy pesado, pero en este hospital se está haciendo. Además, tenemos iniciativas como la aceleradora de la Fundación 1 entre 100.000. La aceleradora es un proyecto que pretende crear salas de ejercicio físico oncológico en los hospitales para que estos niños y adolescentes puedan someterse a tratamientos basados en el ejercicio de forma supervisada por profesionales cualificados. Esto se está haciendo y se está empezando a hacer ya en el Hospital de la Paz de Madrid. Ahí tenemos una sala que por fin ha sido construida para tratar a este tipo de poblaciones. Y viene una en camino por Murcia, aunque realmente necesitan miles y miles de euros para poder reformar esa sala oncológica. Pero en un hospital de Murcia también se está mejorando este tipo de salas de ejercicio físico. Esto es muy importante porque estos proyectos requieren de muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero. Pero en España, gracias a la inversión y gracias a los pedazos profesionales que tenemos e investigadores, esto se está haciendo realidad. Estas iniciativas son muy importantes porque al final el ejercicio físico es algo fundamental. Debería ser un derecho al cual cualquier niño pudiese acceder. Desgraciadamente, de forma general, esto no sucede. Sin embargo, yo me remarco y vuelvo a decir lo mismo. Yo no voy a descansar hasta que los niños puedan hacer ejercicio físico tanto fuera como dentro del hospital. Y eso para mí es muy importante. Estos proyectos yo les tengo mucho cariño. Imaginaos las personas que han estado colaborando día y noche ante ellos. Ahora ya mi mensaje y mi podcast, aunque tiene un tono informativo, me gustaría hablar directamente ya con los padres, y especialmente con los padres que tienen niños o adolescentes con cáncer infantil. Dejad que vuestros niños o vuestros hijos hagan ejercicio físico. Confiad en los profesionales formados para que estos los entrenen, para que se diviertan, para que se hagan más fuertes, para que tengan una mejor salud, para que pasen muchísimo mejor sus tratamientos, para que no sea tan complicado este proceso. Y os aseguro, yo no soy padre, pero os aseguro que la ilusión de un padre cuando ve a sus hijos que se están divirtiendo y que les gusta hacer ejercicio no tiene precio. De nuevo, padres, madres de niños con cáncer infantil, dejad que vuestros niños hagan ejercicio. Me gusta siempre, ya lo he citado en la serie de cáncer infantil de 3 vídeos que podéis ver en YouTube, me gusta citar un estudio en donde se cogió a unos 300 y pico padres y se les hizo una serie de preguntas muy sencillas. Oye, vosotros, ¿por qué no dejáis que vuestros hijos hagan entrenamiento de fuerza? Y, oye, ¿por qué vosotros no dejáis que vuestros hijos hagan entrenamiento cardiovascular? Pues adivinad, la mayoría de padres dijeron que preferían que su hijo entrenara ejercicio cardiovascular a que hiciera entrenamiento de fuerza. Yo realmente, a día de hoy, me cuesta entender cómo puede ser que el entrenamiento de fuerza esté tan denostado. Esto viene como consecuencia de una serie de mitos. Una serie de mitos que pueden remontarse a decenas de años, como por ejemplo, no es que el entrenamiento de fuerza aumenta el riesgo de lesión, no es que si entrenas con cargas no vas a crecer. Esto tiene
una base de malinterpretación de estudios científicos y estos estudios, estas malinterpretaciones, pasan al público general y tenemos esta serie de mitos que al final lo único que se transmiten es en opiniones autoritarias respecto al entrenamiento de fuerza. Padres, de nuevo, el entrenamiento de fuerza, si está supervisado por un profesional cualificado, es seguro y eficaz para tratar a vuestros hijos. Obviamente, si tienes a tu hijo haciendo entrenamiento de fuerza, levantando pesas, mancuernas, discos, colgándose de una barra de dominadas, es posible que tu hijo se haga daño. Algunas de las razones, ¿no? Porque tú me dices, sí, vale, Alejandro, preferían que hicieran entrenamiento cardiovascular que hicieran entrenamiento de fuerza. Sí, pero ¿por qué un padre no va a querer que su hijo entrene fuerza? Pues un par de razones ya os las he dicho. Porque afecta al crecimiento. No, es que mi hijo está en crecimiento y si entrena con pesos no va a crecer tanto. O no, es que se va a lesionar. Pero tenemos también otras razones, como por ejemplo, no, es que el entrenamiento de fuerza es aburrido. No es tan divertido. Bueno, os aseguro que si tenéis un buen profesional puede hacer que estos entrenamientos sean divertidos. También otra de las razones era, bueno, no, es que mi hijo ya está fuerte o no lo necesita. Y una que también me llamó bastante la curiosidad y no me parece raro, es que el entrenamiento de fuerza va a hacer que mi hija, en relación a las chicas, mi hija esté demasiado musculada. Eso no es femenino. Estamos hablando de que el ejercicio físico es un tratamiento excepcional para tratar cáncer infantil. No podemos permitirnos que estos prejuicios afecten a una decisión tan importante como someter a un niño a un programa de ejercicio físico. Entrenar fuerza o entrenar con cargas no va a hacer que tu hija parezca una persona excesivamente musculada. Obviamente tu hija va a ganar masa muscular y va a estar más fuerte, pero eso se va a traducir en una mejora de la salud y eso es muy valioso cuando estamos en un tratamiento contra el cáncer. Os lo aseguro. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. A mí realmente me encanta empezar a hablar de temas técnicos de forma sencilla y poco a poco ser algo más enfocado a la charla, así más distendido. Un mensaje muy potente sobre los beneficios que tiene el ejercicio físico y el rol que tienen los padres. Recordad, por favor, padres, si tenéis hijos o hijos con cáncer infantil, buscad un buen profesional y que hagan ejercicio, porque van a ganar en salud y van a llevar muchísimo mejor su tratamiento contra el cáncer. Espero que os haya gustado. Hay muchísimo más por hablar, pero yo creo que para este podcast es suficiente para conmemorar el día 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Recordad, podéis ver esto en YouTube, Spotify, iVoox y Anchor. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.